Estamos en Apocalipsis, capítulo 2, y hemos visto a las iglesias de Apocalipsis. Hemos visto que el libro de Apocalipsis no se trata del futuro, sino que se trata de la revelación ¿de quién? De Jesucristo, ¿cierto? Es la revelación de Jesucristo. O sea que todo el libro de Apocalipsis nos va a revelar a una persona, no el futuro. Nos va a decir cosas en cuanto al futuro, pero el objetivo del escritor de Apocalipsis no era hablarnos del futuro, sino revelarnos a una persona. El primer capítulo fue todo lo que Juan estuvo viendo en ese momento, y él vio la gloria de Dios, el Cristo glorificado, el Cristo que ya no viene en una forma de humillación, sino que viene en una forma de exaltación. En el capítulo 2 empieza todo esto que es en el bosquejo de Apocalipsis que la misma Biblia nos da en el versículo 19 del capítulo 1, son las cosas que están sucediendo en ese momento. ¿Qué es lo que está sucediendo en ese momento? Lo que está escribiendo a las iglesias. Una iglesia en Éfeso, que ya vimos, una iglesia, las iglesias del Cordero, la iglesia de Éfeso, ¿una iglesia qué? ¿Qué era la iglesia de Éfeso? ¿Una iglesia qué? Enferma del corazón. Vimos una segunda iglesia que era la iglesia de Esmirna, una iglesia que fiel en medio de la persecución, una iglesia fiel en medio de la persecución. En el tercer lugar vimos la iglesia de Pérgamo, que fue hace 15 días, la iglesia de Pérgamo, una iglesia que comprometía la pureza. Y en cuarto lugar aquí tenemos el mensaje a Tiatira. Y la iglesia de Tiatira, bueno, el mensaje a las iglesias del Cordero es el título. Tiatira, una iglesia que retiene a los falsos maestros. Uy, tremendo lo que vamos a ver aquí. Una iglesia que retiene ¿a quiénes? A los falsos maestros. Una iglesia que retiene a los falsos maestros. Vamos a leer. Versículo 18 al versículo 29. Dice así. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas ¿a quiénes? A los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré ¿de qué? De muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, ¿qué dice? Retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Estás grabando? Ya está grabando. Bueno, mismo bosquejo en el libro de Apocalipsis en las iglesias, que se envía el mensaje a las iglesias. En primer lugar, ¿qué tenemos? La presentación. En segundo lugar, ahí está en la hojita, no tienen que hacerlo de memoria, ahí está en la hojita, tranquilo. Palabras de. En tercer lugar. En cuarto lugar. En quinto lugar. Es el mismo bosquejo para todas las iglesias. Algunos no les dice nada en contra, como a Esmirna, no les da palabra de amonestación, no es que no están haciendo nada, no es que son perfectos, pero en este caso no les da palabras de amonestación.
En otros no dará otras palabras, pero en general sigue el mismo bosquejo, cada iglesia de Apocalipsis. Entonces, tenemos aquí la presentación y tenemos aquí el énfasis otra vez es en la persona que está enviando este mensaje. ¿Quién es la persona que está enviando este mensaje a la iglesia en Tiatira? Perdón, al ángel de la iglesia en Tiatira. ¿Recuerdan quién es el ángel de la iglesia en Tiatira? El pastor. Y miren que esto es importante verlo. Ahora que estaba viendo Apocalipsis, enseñando Apocalipsis, un estudiante hacía la pregunta, ¿cómo entendemos el mensaje al pastor de la iglesia? El mensaje al pastor de la iglesia. ¿Cómo entendemos el mensaje al pastor de la iglesia si, por ejemplo, en esas iglesias ya había un cuerpo de ancianos? Había un cuerpo pastoral, o sea, habían varios pastores. Y realmente es verdad. La historia nos dice que para el primer siglo de la iglesia, las iglesias locales funcionaban con un cuerpo pastoral. ¿Qué significa un cuerpo pastoral? Varios pastores dirigiendo las congregaciones. Un grupo de ancianos, un grupo de pastores dirigiendo las congregaciones. Pero sí, la realidad es que aunque había un cuerpo de ancianos dirigiendo las congregaciones, había uno entre ellos que era el representante de los pastores hacia la congregación. ¿Y por qué era un grupo entre ellos, uno entre ellos representante? Quizá por su influencia, quizá por su madurez, quizá por los años que llevaba como pastor, pero la realidad es que aunque había un cuerpo pastoral, había un representante de la iglesia, un representante entre ellos, entre los pastores, que era quien era prácticamente el vocero. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la iglesia de Jerusalén. Cuando la iglesia de Jerusalén empezó a existir, la iglesia de Jerusalén designó a uno de ellos como vocero. ¿Quién era ese uno de ellos como vocero? Jacobo, el hermano de Jesús. El hermano de Jesús era el que era como el vocero entre los pastores que estaban en la iglesia de Jerusalén. Entonces, por eso podemos entender que aquí se le escriba a ese vocero que le va a dar también el mensaje a todo ese cuerpo pastoral y a la iglesia. Le escribe al pastor, la responsabilidad del pastor. Realmente la responsabilidad del pastor o la responsabilidad de cuidar a la congregación es ¿de quién? De los pastores. En este caso, si hay uno, pues del pastor. No significa que el pastor va a poder pastorear a todos, pero sí significa que el pastor es responsable de que cada persona de la congregación sea ¿qué? Pastoreada, sea cuidada. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, lo que nosotros vamos haciendo en la iglesia es un sistema de personas cuidando a personas. Este cuida a este cuida a este cuida a este, yo cuido a otros y así vamos distribuyendo el cuidado de las personas de la iglesia, el cuidado de las personas de la iglesia. Pero tenemos que tener eso claro, ¿por qué? Porque la responsabilidad de cuidar al rebaño es del pastor. Ni siquiera la responsabilidad es de la esposa del pastor. La responsabilidad de cuidar a la congregación y a las mujeres no es de la esposa del pastor. Hay una responsabilidad en la esposa del pastor. ¿Es cuidar a quién? Al pastor. ¿Listo? Y creo que es bueno tenerlo claro, porque muchas veces se le pone una presión a la esposa del pastor de que ella tiene que cuidar a quiénes. La responsabilidad de pastorear a las mujeres es ¿de quién? Del pastor. Del pastor. Nunca va a haber en la Biblia que se le ponga un peso a la esposa del pastor para cuidar, aunque ella lo hace, según la etapa de su vida en la que esté, según el tiempo que Dios le permita, pero la responsabilidad de la esposa del pastor es cuidar ¿a quién? Al pastor. Entonces ahí ya le quitamos el peso a Lili. Y eso que Lili hace un trabajo también de cuidado tremendo. Pero esa es la responsabilidad mía. Por eso él le escribe ¿a quién? Al pastor de la iglesia. No le escribe al pastor y a la esposa del pastor. ¿Le escribe a quién? Al pastor. Es mi responsabilidad cuidar a la congregación. Y cuando aquí haya un grupo de ancianos, entonces la responsabilidad ya no la compartimos todos. Es más, realmente nosotros tenemos un grupo de líderes con los cuales nos distribuimos esa tarea de cuidar. Es más, hay un grupo de mujeres con las cuales se distribuye la responsabilidad ¿de qué? De cuidarlas a las mujeres. ¿Usted ha recibido algún mensajito de alguna mujer que le ha escrito, ¿cómo está?
¿sí? Y que de pronto le llama o le escribe un mensaje y le dice sus peticiones de oración, ¿cuáles son? ¿Qué está haciendo esa mujer? ¿La está qué? La está cuidando, la está pastoreando, en cierta forma. Mi responsabilidad, es mi responsabilidad, para que de pronto, quizás si usted pensaba que la responsabilidad de pastorear a las mujeres era de la esposa del pastor, para que se le vaya de la mente, porque eso no es un concepto bíblico. La responsabilidad de pastorear la iglesia es del pastor y del grupo de ancianos. Si la esposa del pastor hace un trabajo de cuidado hacia las mujeres, amén y gloria a Dios. Qué lindo, bonito, excelente. Pero realmente esa no es su responsabilidad, en primer lugar. Su responsabilidad es que cuidarme a mí. Y si el pastor está bien, la congregación va a estar bien. Entonces, cuídenme, iglesia. Mi esposa me cuida bien. Mi esposa me cuida bien. Entonces, ahí escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Entonces, ahí va las características de quien está escribiendo. ¿Quién es el Hijo de Dios? Esa expresión, el Hijo de Dios, aparece por todo el Evangelio de Lucas. Por todos los evangelios realmente. Aparece esa expresión, más en el libro de Juan, es que aparece la expresión Hijo de Dios. ¿Por qué aparece esta expresión? Para ellos en ese momento de la historia era muy, muy claro que cuando dice Hijo de Dios significa que es Dios mismo. Ustedes recuerdan que cuando Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios, dice, dinos si tú eres el Hijo de Dios. ¿El qué dijo? Sí, yo soy. ¿Y tomaron piedras para qué? Para lanzárselas y apedrearlo. Y Él salió por en medio de ellos. Y decían, ¿por qué? Porque Él, siendo hombre, se hace Dios, igual a Dios. Esta expresión Hijo de Dios significa que Jesús es Dios mismo. Es una de las formas como yo puedo probar a una persona que dice que Jesús no es Dios. Le puedo probar que Jesús sí es Dios. Con esta expresión para ellos, bíblicamente en ese momento, es que Jesús es el mismo con Dios Padre. Entonces, por eso es que nosotros vemos aquí en Apocalipsis muy claramente que Dios existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí aparece diciendo el Hijo de Dios. ¿Qué más? El que tiene ¿qué? Ojos como llama de fuego. Por eso en la hojita de los niños, en el punto 1 está un fueguito. Para que se acuerden, el que tiene ojos como llama de fuego. Y recuerden que eso es una figura, ya lo vimos en el capítulo 1, una figura que me está diciendo la mirada de Jesús es diferente. No que Jesús le salen llamas o lanzallamas, ¿no? Por si acaso. Es que Jesús está ahí y le salen dos llamas de fuego que va a quemar a todo el mundo. No, es su mirada. La forma en cómo Él mira es una mirada de juicio. Él viene a juzgar. Y es muy interesante que se lo diga a una iglesia que está reteniendo a los falsos maestros, ¿no? Él es el que mira con llama de fuego y el que va a juzgar a esa iglesia. ¿Y por qué va a juzgar a esa iglesia? Porque está reteniendo a los falsos maestros. ¿Cuál otra descripción nos da de quien escribe? El que tiene ojos como llama de fuego y pies como bronce bruñido, dice esto. Otra vez, el bronce se utilizaba para las herramientas que utilizaban para la batalla. Es un símbolo de juicio también. Él no viene con sus pies descalzos. Él viene con una pisada firme y una mirada firme para juzgar lo que tiene que juzgar. Ese es Jesús. Ese es nuestro Dios. Y Él es quien escribe otra vez, como a todas las cartas, porque Él es el Señor de la iglesia y nadie conoce mejor que su iglesia que el Señor de la iglesia. Ahora, hablemos un poquito de Tiatira ahí en la presentación, ¿listo? Hablemos un poquito de Tiatira. Tiatira es una ciudad militar. Esto ya no existe Tiatira, pero era una ciudad militar. Tenía una ubicación importante también, pero de todas las cartas a las que se le escribe aquí en Apocalipsis a esas iglesias de Asia Menor, era la ciudad más pequeñita. Las otras eran más grandes, Tiatira era la más pequeñita, pero si ustedes se dan cuenta, es la carta más larga. De todas esas cartas, esta de Tiatira es la carta más extensa, es la que utiliza más versículos.
parece que desde allí, desde Tiatira, había salido Lidia. ¿Ustedes recuerdan quién era Lidia? ¿La vendedora de qué? De púrpura, que era un tipo de tela que se utilizaba en ese momento. Parece que de la ciudad de Tiatira había salido Lidia. Y dice la historia, no sabemos, vamos a tener que llegar al cielo para saber eso con certeza, pero dice la historia que posiblemente Lidia fue la que llevó el evangelio hacia la ciudad de qué? De Tiatira, a su ciudad natal. Puede ser, puede ser. Vamos a tener que esperar al cielo a ver si sí o si no, porque no tenemos forma, solamente nos dice un poquito en la historia, no lo dice la Biblia. Pero dicen los historiadores que puede ser que ella fue quien llevó el mensaje hacia allá, hacia la ciudad de Tiatira, que era su ciudad natal. Había un templo de Apolos y toda esta región nos marca la misma constante, hay mucha idolatría en esta región, nos marca la misma constante, están sufriendo por la persecución, pero realmente Tiatira nunca tuvo un lugar de importancia como la tuvo Éfeso, como la tuvo Pérgamo, como la tuvo Esmirna. Era una ciudad pequeñita, quizá una ciudad por allá alejada, a la que nadie le hacía caso, digámoslo así. Pero hasta ahí había llegado ¿qué? El evangelio, y se había formado y se había fundado una iglesia. Y el Señor le escribe a la iglesia de Tiatira. Entonces, aquí tenemos la presentación. Vamos a las palabras de afirmación. Las palabras de afirmación nos lo dice en el versículo 19. En el versículo 19 dice, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, dice el versículo 19. Entonces yo conozco, yo te conozco. Dice Jesús, yo conozco lo que haces, yo conozco todo lo que haces. No se puede esconder. Nadie, ninguna iglesia se puede esconder del Señor. Yo conozco. El Señor de la iglesia conoce a su iglesia. Él es el que camina entre los 7 candeleros de oro. Yo conozco. ¿Y qué conoce? Es lindo lo que le dice aquí a Tiatira, ¿cierto? ¿Qué conoce de la iglesia en Tiatira? Yo conozco tu amor, ese amor sacrificial que haces por la obra del Señor. Yo conozco tu fe, esa firmeza en las promesas, esa firmeza en la palabra, yo la conozco. Yo conozco tu servicio. Has servido, me has servido con amor, me has servido con paciencia, dice ahí también, me has servido con fe. Tu paciencia, adivinen qué palabra es esa en el griego, la palabra famosa, hupomeno, o sea, ha resistido esta iglesia, se ha mantenido fiel. Esta iglesia que han pasado años, pero se ha mantenido firme. Esa es la iglesia de Tiatira. Y aparte le dice otra cosa más. Le dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, toda la idea de estas palabras de afirmación que escribe Jesús a la iglesia en Tiatira, nos explican que la iglesia ha tenido unos excelentes principios, ha trabajado con buenos principios bíblicos, ha intentado alcanzar, ha intentado fortalecer sus disciplinas y prácticas, las disciplinas y prácticas de la iglesia, en vez de disminuir, ¿qué ha pasado? Han crecido. Tus obras postreras son más que las, o sea, ya había empezado bien y realmente no se había quedado estancada, había hecho algo más. Siempre la iglesia intentaba ¿qué? Crecer. Siempre la iglesia intentaba mirar, no nos acomodamos y no nos sentimos cómodos con los que estamos. No nos sentimos cómodos como estamos porque la iglesia fue llamada ¿a qué? A crecer, a continuar. Ya vamos a ver otra iglesia aquí en Apocalipsis, pero hay iglesias que solamente existen por existir. Hay iglesias que solamente existen por existir. ¿Qué significa? Luchan por sobrevivir. Están cómodos como están. Son prácticamente irrelevantes. Ni no hacen, ni sí hacen. Se quedan como quietas, cómodas. Si llega alguien, gloria a Dios. Si no llega nadie, el Señor sabe. ¡Pum! Ahí, no era la iglesia de Tiatira.
La iglesia de Tiatira crecía. Como la iglesia de Éfeso intentaba alcanzar lo que el Señor le había dicho que hiciera. La iglesia tiene la responsabilidad de alcanzar, de fundar iglesias, de crecer, de que el liderazgo crezca, de que las personas crezcan a la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. Eso era la iglesia de Tiatira. Las obras postreras eran más que las primeras. Ya habían empezado bien y con el tiempo se habían puesto mejor. Mejor. Habían hecho un trabajo muy constante, muy fiel, muy servicial, muy sacrificado, muy confiado en las promesas y en la palabra de Dios, y no habían decrecido, sino que habían crecido. No se habían estancado, sino que habían crecido. Ayer estábamos en Villa Italia, aquí como un paréntesis. Ayer estábamos en Villa Italia y estábamos ahí con Andrea, con Juan Carlos, con Luzmila, con Nicole. Y mi hermano Juan Carlos y Andrea y Luzmila dicen, pastor, antes de que usted llegara estábamos hablando algo. Nos sentimos aquí en Villa Italia que estamos muy quietos. Estamos muy quietos. Ah, qué lindo. Chévere, ¿cierto? Chévere sentir que estamos quietos. Porque una iglesia puede decir, me siento aquí, estoy quieto y que no pase nada. Pero si una iglesia dice, estoy aquí, me siento quieto y no quiero estar quieto, algo tenemos que hacer para movernos y alcanzar y extendernos. Eso era la iglesia en Tiatira. Eso era la iglesia en Tiatira. Y ya empezó el Señor a inquietarnos allá en Villa Italia, y como iglesia empieza a inquietarnos, porque si bien Dios nos ha permitido cosas, realmente en este momento de la historia de la iglesia nos damos cuenta que el Señor nos está desafiando ¿a qué? A más, a crecer. Aquí más o menos somos 80, 70, 80, 100. ¿Podríamos quedarnos quietos y estar tranquilos así? Pues podríamos acomodarnos, ¿cierto? Empieza a hacer así en la silla, ¿sí o no? Agarrar la sillita de la silla, trin, 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 acomodarse bien, y ahí podríamos, ¿qué? Quedarnos. Somos 100, ¿sí o no? Somos 100, no hay ningún problema, chévere, todos lindos. ¿Para qué más problemas? ¿Sí o no? Si cada persona que llegamos a la iglesia es un problema más, ya tenemos 100 problemas. Diga, no, pero no me diga así. Bueno, ¿qué hacemos? Somos pecadores de nuestro corazón. Ya con 100 problemas tenemos, ¿no? Y soy pastor, ¿tiene 100 problemas? Sí. ¿Sí? 100 alegrías también. 100 regalos. ¿Sí? Eso es una bendición. Pero podríamos quedarnos así. Tranquilos, quietos. Con 100 estamos bien. Pero eso no era lo que pasaba con Tiatira. Y no es lo que Dios quiere con su iglesia. Dios quiere que su iglesia, ¿qué? Crezca, alcance, se extienda. Ayer soñábamos y les decía yo, un día va a haber una iglesia en Villa Italia, si Dios permite. Esperemos que haya una iglesia en Villa Italia, pero tenemos que hacer algo para que eso pase. Eso no va a llegar sentados o como por arte de magia o ahí quietitos. La iglesia en Tiatira se había extendido y el Señor le da sus palabras de afirmación. Pero ahí gramaticalmente hay una cláusula de contraste, se llama, y va a ser un contraste con esa palabrita que empieza el versículo 20 que dice, pero, ay, era lindo todo, esa iglesia creciente, esa iglesia que se extiende, esa iglesia que trabaja, pero, ¿cuál es el pero? Palabras de, ¿qué sigue en el punto C? Palabras de acusación. ¿Qué va a decirle el Señor en contra a esta iglesia? Pero, versículo 10, 20 al 23. ¿Listo? 20, perdón, versículo 20, sí. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué es lo que tiene contra él?
que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Tremendo, tremendo. Esa imagen que tienen los niños ahí, a todo color, ¿quién es entonces? La imagen que tienen los niños. Es Jezabel. Y al lado está su esposo. ¿Quién es su esposo? Acab, un rey. Acab, un rey de Israel. Pues eso es interesante porque cuando nosotros recordamos o se nos dice un nombre y ese nombre es muy famoso, uno ya lo identifica, ¿cierto? Por ejemplo, si yo digo Radamel, hasta Ruth ya lo identifico. Que no le gusta el fútbol, pero hasta Ruth lo identifico. Si yo digo el nombre Iván Duque, Prum, ya lo identificaron, ¿cierto? Si yo digo el nombre el rey David, Prum, lo identificaron. Si yo digo el nombre la burra de Balaam, Prum, lo identificaron bíblicamente, ¿cierto? Si yo digo el nombre Jezabel, ya también lo identificamos. Es muy interesante porque recuerden que para la interpretación de Apocalipsis, como para la interpretación de todos los libros de la Biblia, tenemos que tomar el concepto literal a menos de que parezca absurdo y ahí podemos ver si hay un significado. Pero aquí aparece esa mujer Jezabel. ¿Es absurdo pensar que en la iglesia de Tiatira había una mujer que se llamaba Jezabel? ¿Sí o no? No. Jezabel, pueden haber muchas Jezabel. Yo no le pondría a mi hija Jezabel, ni creo que ninguno de ustedes, pero parece ser que Jezabel en ese momento era un nombre famoso y común. Aquí, ¿ustedes conocen alguna persona que se llama Jezabel? ¿Ah, sí? Alex conoce una, mire. Entonces no es absurdo. O sea, esta mujer que aparece aquí, ¿sí es una mujer Jezabel que está en la iglesia de Tiatira? Sí, literal, literal. ¿Que la llamaban Jezabel? No, literalmente. Es Jezabel. Se llamaba Jezabel. No era la Jezabel que está en la foto, ya vamos a hablar de eso, pero era Jezabel. Ahora, cuando uno piensa en Jezabel, directamente se le vienen a uno a la mente muchas cosas bíblicamente. Miren, Jezabel era una mujer de un pueblo de Canaán, que no era adoradora de Dios, ni mucho menos. Antes ella era una adoradora de ídolos. Ella se casa con Acab, el rey, y esta mujer, no hay ninguna mujer como ella en la historia bíblica. Esta mujer inició una persecución tremenda contra los profetas de Dios. Esta mujer hizo que todo el pueblo del norte de Israel, todas las tribus del norte de Israel, adoraran a dioses ajenos y no a Dios. Es más, por Jezabel y por lo que ella hizo con su esposo, fue que vino el juicio de Dios sobre la nación de Israel. Tremendo lo que hizo esta mujer Jezabel. En el concepto de fornicación, cuando hablamos de ídolos, en el concepto que da la palabra de Dios de fornicación, es cuando una persona adora a ídolos que no son Dios. Ese concepto de fornicación. O sea, la fornicación nos da la idea de infidelidad sexual. En ese concepto Dios está comparando la infidelidad a él con la infidelidad sexual. Están fornicando contra Dios por adorar a dioses ajenos. Y eso era el concepto en ese momento del pueblo de Israel y bueno, por toda la Biblia. Y llega aquí el mismo concepto. Miren, lo que empieza a decir aquí es que toleras a la mujer Jezabel. La acusación viene contra el pastor de la iglesia, contra el cuerpo de pastores de la iglesia y está diciendo algo. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciéndole a la iglesia y al liderazgo de la iglesia que están tolerando. Uy, qué linda palabra esa, ¿no? Tanta tolerancia que hay en este mundo, ese concepto sale por todo lado. Tienes que tolerar. Tolerar a los que tal cosa, tolerar a los que tal cosa, tolerar a los que tienen ciertas ideas.
Mire, por tolerar lo que está pasando acá, por tolerar lo que Dios no quiere que tolere, Dios va a venir contra esa iglesia y va a traer juicio. Esa palabra tolerancia, no, parece que no. No se puede tolerar el pecado. Y esta iglesia dice que es una iglesia que ha retenido a los falsos maestros. El primer falso maestro que aparece aquí y le está acusando a los líderes y a la iglesia. Un día, esta mujer Jezabel de pronto vino y le dijo al liderazgo de la iglesia: pastor, es que yo quiero enseñar en la congregación. Y el pastor, ¿qué dijo? Por supuesto, alfombra roja para Jezabel. Pase y predique y enseñe. Bíblicamente, una mujer no está autorizada por Dios para enseñar a la congregación. Las características que se le dan a los ancianos se le dan a los hombres, género masculino. La responsabilidad de la predicación y de la enseñanza a la congregación es ¿de quién? De los hombres, del pastor. Y entonces, ¿por qué hay iglesias donde ¿por qué el hombre no se ha puesto en la responsabilidad que tiene de enseñar la palabra? Sencillo. Porque no hay hombres con un liderazgo firme y fuerte que le dicen, no puede. Bíblicamente no puede hacerlo. Bíblicamente no puede hacerlo. Es más, cuando Pablo le escribe a Timoteo que arregle ciertas cosas en la iglesia, que establezca ancianos, este problema ya se estaba presentando en Éfeso. En las iglesias estaban dejando que las mujeres predicaran. Y mira, aquí está la consecuencia. Hay una iglesia que le dice a una mujer que se suba. Miren, sinceramente, la responsabilidad de un pastorado es bien grande. Es bien grande. No quieren tenerla, mujeres. Se los digo de verdad. No quieren tenerla, la responsabilidad de un pastorado. No la quieren tener. Es algo grande que Dios le dejó solamente una persona que es llamada por Él y que lo capacita para eso. Pero no solamente fueron los pastores. Usted dice, uy, bueno, el pastor, sí, echémosle la culpa al pastor, pero ¿quiénes estaban ahí sentados escuchando? Toda la iglesia estaba sentada escuchando a la mujer Jezabel con su falsa doctrina y su falsa enseñanza. Es más, la enseñanza de Jezabel dice ahí que seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esa palabra fornicar es difícil ahí de interpretar, porque fornicación es una infidelidad sexual, ¿cierto? Si hablamos de fornicación en el sentido de que estaban adorando a ídolos y que espiritualmente estaban siendo infieles a Dios, ese es un concepto y está bien delineado ahí. Puede ser que Jezabel estaba también siendo inmoral sexualmente con hombres de la iglesia. Lo que dicen los comentaristas es que puede ser que sí. Puede ser. Como está escrito ahí, puede ser que sí. Puede ser que esta mujer Jezabel dice seduzca. Seduzca. Era una mujer ¿qué? Seductora. Era una mujer seductora. Entonces puede ser que sean ambos sentidos. Lo vamos a dejar hasta ahí. Y puede ser que sean en ambos sentidos, pero lo que podemos decir aquí es que ella estaba viniendo a predicar, predicaba que la iglesia debía adorar a dioses ajenos, a los ídolos quizá de las tierras que estaban alrededor, de lo que estaban viviendo ellos ahí en ese momento, y entonces estaba enseñando esa falsa doctrina. Los pastores estaban tolerando la enseñanza, pero la iglesia estaba tolerando también. ¿Por qué la iglesia no se levantó, la hermana Teresa, y dijo, pastores, Jezabel no puede venir a predicar? Dios dijo en su palabra que eso no es un ministerio para ella. Aparte, no está predicando la Biblia, está predicando que tenemos que adorar a los dioses ajenos. ¿Qué pasó, iglesia? Yo estaba pensando, ¿qué tal si un día llegan acá
y hay una mujer aquí predicando, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Y bueno, pues sí, qué linda, tan linda, no porque le falta capacidad. Las mujeres tienen muy buenas capacidades, pero no es el rol y el ministerio que Dios les dio. No es, no es. Entonces aquí hay un contraste porque la iglesia tenía mucho por ser reconocida por Dios, pero ninguna cantidad de esfuerzo y sacrificio puede compensar la tolerancia al pecado. Imagínense, Dios les dice tantas cosas tan lindas a esta iglesia, pero no puede tolerar el pecado. No pueden tolerar a los falsos maestros y es una iglesia que está tolerando a los falsos maestros. Está fornicando doctrinalmente, adorando a los falsos maestros. No sabemos si inmoralmente podía ser. Pero mire lo que dice aquí, palabras de acusación, palabras de amonestación. Dice versículo 21, sigue ahí, y le he dado tiempo para qué. Tremendo, porque el Señor es paciente. ¿Le ha dado qué? Tiempo. La ha amonestado. Quizá de muchas formas se arrepiente, pero no quiere arrepentirse de su qué? De su fornicación. No quiere arrepentirse de su fornicación. Ahora, permitía que se llame a sí misma profetisa. Dice aquí, que se dice profetiza. Ella misma se llamaba profetisa. O sea, parece que ella misma se puso ese cargo y ellos dejaron que tuviera ese cargo o esa posición públicamente. Entonces, aquí hay un contraste lindo. En Éfeso había celo por la doctrina. ¿Recuerdan Éfeso? No toleras a los falsos maestros. No retienes a los falsos maestros. A los nicolaitas los detestas. Pero no había ¿qué? En Éfeso. Amor. Aquí había mucho amor por el Señor, por la obra, por hacerla, pero retenía a los falsos maestros. No puede pasar. No puede pasar. Ambas cosas están mal. Una iglesia que es firme con la doctrina, que se esfuerza por predicar la palabra, pero no tiene amor, recibe la misma acusación que una iglesia que sí tiene amor, pero que retiene y enseña una falsa doctrina. Ambas están siendo juzgadas por el Señor de la iglesia. Entonces, bueno, aquí había amor, pero no cuidado de la doctrina. Estaban siendo descarrilados los siervos de Dios, estaba llevando a fornicar, por eso digo que es difícil el término ahí, pero puede ser ambos, y a comer lo que había sido sacrificado a los ídolos. Bueno, si no se arrepiente, entonces va a pasar algo. Palabras de amonestación, dice el versículo 22, he aquí yo la arrojo en cama, en gran tribulación, a los que con ella adulteran, yo la arrojo en cama y en gran tribulación, a los que con ella adulteran, dice acá, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Y mire el juicio. Como resultado de sus acciones van a pasar, uno, no solamente las consecuencias van a ser para ella, las consecuencias van a ser también para ¿quiénes? Para sus hijos. También es difícil de interpretar esa palabra y saber si sus hijos está hablando de unos hijos físicos, que eran sus hijos, o de quienes están practicando esas cosas con ella. Es difícil de interpretar esa expresión ahí, pero sea como sea, si fueron personas que empezaron a tomar la misma doctrina, van a ser castigados. Si son sus hijos en la carne que tomaron también la doctrina, ¿van a ser qué? Castigados. Usted ve, mire que yo estaba pensando, justo esto cayó para el día de la ¿qué? De la madre, ¿no? Justo cayó para el día de la madre. ¿Ven la importancia que tiene una madre? La importancia que tiene una madre para la vida de sus hijos. Es tremenda, porque una madre
cuida a sus hijos, los guía a sus hijos, los guía por el camino del bien. Y como les decía ahorita, ¿quién es la primera influencia para la vida espiritual de un niño? Los papás. Y es más, creo que también la mamá hace un trabajo mucho mayor porque la madre es la que está mucho mayor tiempo con el niño o con la niña, con sus hijos. La importancia que tiene una mamá para la vida espiritual de sus hijos. Aquí van a caer los hijos, si es que son físicos o hasta espirituales, no sé, o hasta que los que siguen la misma doctrina, por consecuencia de una mujer que se tomó un rol que no era, que se pervirtió y que ahora va a ser castigada por el Señor, que no se arrepiente de su mala enseñanza y de su falsa doctrina. Y dice, y voy a castigar, los heriré de muerte, y ahí literalmente es que los va a ¿qué? Los va a matar, los va a matar. O sea, literalmente es que Jesucristo, recuerdan, yo voy yendo a matarlos si no se arrepienten, y a ella la voy a botar en la cama. Esa palabra y esa expresión, ¿cómo la voy a botar en la cama? Quizá la va a herir con una enfermedad que la va a botar en la cama y la va a dejar ahí. Es muy triste una condición de una persona que está en la cama y no puede hacer nada más. Es muy difícil. Yo lo viví con mi abuelita, la mamá de mi papá, lo viví después con mi otra abuelita, que también cayó en cama por varios meses hasta que murieron. Mi abuelito también, difícil situación. Puede ser que eso es lo que le iba a pasar, y seguramente pasó porque ella no se quiso repetir. No sabemos la otra parte de la historia, pero eso pasó. En esas palabras de amonestación va a herirlos de muerte y miren lo que va a producir. Dice, pero a vosotros, a los demás que están, perdón, acá, versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte, ¿y qué dice? Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Es muy tremendo este concepto. El concepto de la pureza de la iglesia, doctrinalmente, que ataca el pecado, tiene un objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo principal? El objetivo principal es que las iglesias alrededor sepan que yo soy el que escudriño. O sea, ¿el testimonio de quién tiene que quedar en alto? El testimonio de Cristo. Eso es difícil de aceptar. Sabemos que es difícil de aceptar. Atacar una situación de pecado a nivel congregacional es muy complicado por nuestras emociones, porque era nuestro hermano que estaba con nosotros. Pero el objetivo en primer lugar es dejar en alto y limpio el nombre de quién? De Cristo. No solamente esa iglesia va a saber que yo soy el que escudriña los corazones por ese juicio que voy a tener con esa iglesia. Todas las iglesias van a aprender de eso. Todas las iglesias van a aprender que la disciplina es por amor al nombre de Cristo. La disciplina es por amor a su iglesia, porque Él es el Señor de la iglesia. Tremendo. Nos ha tocado vivir últimamente situaciones muy complicadas, muy difíciles como iglesia. Pero por más que amamos a nuestros hermanos y por más que amamos a las personas que cayeron en ciertas situaciones, amamos más el nombre del Señor. Y amamos más la pureza de su iglesia, porque Él la compró con su propia sangre. Y nos ha tocado, y ha sido difícil, pero amamos más al Señor y que su nombre quede en alto. Y que su nombre quede en alto. No retenemos a los falsos maestros, no retenemos el pecado. Versículo 24, palabras de aspiración, el último punto. Dice 24, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, ¡ay, qué! Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de ¿quién? Esta doctrina la denominaban las profundidades de Satanás. Horrible, horrible que las profundidades de Satanás se estaba enseñando ¿en dónde? En la iglesia. Horrible, horrible, pero así se conocía las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo
Ven, y mire el llamado de Dios a esta iglesia, a los que estaban fieles y firmes. Manténgase como firme y fiel. Ahí. Habían iglesias muy buenas cerca de ellos. Ya vimos algunas de ellas anteriormente. Habían iglesias muy buenas en la que una persona hubiera podido decir, ¿sabe qué? Yo me voy a otra iglesia. Habían iglesias muy buenas, pero aquí el Señor no le dice que se vaya. No le dice, váyase a Éfeso, que aunque están sufriendo persecución, ellos son buenos y no retienen a los falsos maestros. Le dice que estése ahí, a ellos. Les dice, estése ahí, permanezca fiel, porque bueno, el Señor va a traer juicio sobre ellos, o sea, la iglesia se va a limpiar. En unos pocos días, la iglesia se va a limpiar. Entonces, tranquilos, permanezca fiel, que ya va a haber un cambio, ya va a haber un cambio, pero no se rinda, permanezca fiel. Otra cosa que les dice, no les voy a imponer otra carga. Versículo 26, palabras de aspiración. Al que venciere y guardare mis obras, ¿hasta qué? Hasta el fin. Dos cosas. Yo le daré autoridad sobre las naciones, en ese mismo concepto las regirá con vara de hierro, serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. Para entender mejor ese concepto, no se pierda Apocalipsis, porque ese concepto viene en el futuro. El Señor dice que va a dar autoridad a sus hijos para que gobiernen sobre la tierra, tremendo, para que gobiernen sobre la tierra antes de que la tierra sea destruida. Pero ustedes que son vencedores en Cristo Jesús, tranquilos, están sufriendo por un liderazgo que ha dejado entrar los falsos maestros, un día van a ser liderados por el líder más perfecto de todos, el Señor Jesucristo. Tranquilos, manténganse firmes, piensen en el futuro. Y dice acá, la última, dice, y le daré la estrella de la mañana. Ese concepto de la estrella de la mañana es interesante porque ahí sí ya podríamos pensar que este concepto es absurdo. Recuerden, todo es literal hasta que ¿qué? Hasta que el concepto parezca absurdo o difícil de creer. Le voy a dar a cada uno la estrella de la mañana. ¿Saben cuál es la estrella de la mañana? ¿Cuál es reconocida como la estrella de la mañana? La estrella de la mañana es una estrellita que aparece en la madrugada, antes de que el día amanezca. Si usted se levanta temprano y sale de su casa temprano, puede ver la estrella de la mañana si hay un día despejado. Si usted se levanta cuando ya el día está, o no se levanta, sino que sale de su casa cuando ya hay luz, entonces no va a ver la estrella de la mañana. Pero si un día quiere hacerlo, más o menos levántese a las 3, 4 de la mañana y va a ver que hay una estrellita que es la primera que sale. Ahora, ¿por qué es absurdo este concepto? Uno, porque ¿cuántas estrellas de la mañana hay? Una. ¿Eso? Dos, ¿qué tan grandes son las estrellas? Las estrellas, hay estrellas más grandes que la Tierra, para darles un concepto. Hay estrellas más grandes que la Tierra, entonces a cada uno le va a dar una estrella de la mañana si solo hay una, y es más grande que la Tierra. ¿Usted se imagina? Al que es vencedor en Cristo, a cada uno le va a dar una estrella de la mañana. O sea, a mí me va a dar una estrella de la mañana porque yo soy vencedor en Cristo, porque ya vencí a través de la sangre del Cordero. Yo ya soy salvo. ¿Quién más ha sido vencedor a través de la sangre del Cordero? Otra estrella, otra estrella, otra estrella, otra estrella. Ya el concepto parece que absurdo. Entonces, tiene que ser que nos está enseñando algo. Enseñando algo. Creo que les está intentando dar esperanza. Antes de que venga la luz, ¿qué aparece? La estrella de la mañana. Tienen que resistir porque en este momento hay tinieblas, pero ya va a ¿qué? A aclarar. La estrella de la mañana es esa estrella que nos dice, ya va a aclarar el día, ya se va a ir las tinieblas y la situación difícil, y tranquilos que ya va a aclarar. Ya va a venir el Señor de la iglesia a poner orden, y cuando ustedes mueran van a estar con el Señor de la iglesia por toda la eternidad. Entonces tranquilos, tienen que resistir, tienen que soportar. Ya viene el Señor a aclararlo todo. Ya viene el Señor a aclararlo todo. Están sufriendo por un... Solamente tienen que seguir siendo fieles a Dios, iglesia.
seguir intentando alcanzar aquello para lo cual fueron tomados por Cristo Jesús. Bueno, vamos a terminar ahí en este momento. Una iglesia que retiene ¿a quiénes? A los falsos maestros.